Venga, estamos. Bueno, pues ayer nos habíamos quedado, voy a ir a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Ay, esto es, vale. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Habíamos visto cómo se estructuraba un plan, los objetivos generales, tipos de objetivos específicos que obviamente no se pueden nombrar todos porque al ser específicos, pues habrá que estarán en relación a lo que dicte cada caso y cada paciente. Y vamos a ver, bueno, las consideraciones, ¿verdad? Que también son muy, muy importantes y no nos podemos olvidar de ellas si queremos tener en cuenta todos los factores que pueden influenciar en el éxito o no del tratamiento. Y ya nos vamos directamente a este apartado que se llama nutrición antiinflamatoria. Hoy en día, estas bases, que cuando las veáis, bueno, pues tiene todo el sentido, veréis que tienen muchísimo sentido y que son pautas absolutamente básicas y con un fundamento en la lógica de mantener la salud, de prevención y, llegado a un punto, por supuesto, también de recuperación, como que caen por su propio peso. Y sin embargo, en la vida cotidiana no sucede así. Tienes que ponerlo en práctica, diseñar un plan con estas pautas, por más lógicas que ahora os parezcan, ahora cuando las veamos, y suelen ser los comienzos básicos y no utilizando básico como algo eh, principiante, ¿no? De principiantes, sino de la base, de los fundamentos, de los pilares que han de sustentar los planes, en la mayoría de las intervenciones nutricionales que vayamos a utilizar, sobre todo cuando hay patología crónica, inflamación, algún tipo de autoinmunidad ya manifiesta, es decir, lo que nos encontramos día a día en las consultas, pero también fuera de ellas, porque muchos de vosotros, de vosotras, a vuestro alrededor seguro que habéis ya detectado casos cercanos en cuestiones que hemos ido hablando que encajan de una forma u otra en estos supuestos y donde estas pautas os van a ser súper útil. De hecho, yo os animo a que todos y cada uno de los que estamos aquí en este curso, durante un mes, si no lo hacéis ya, ¿ok? Si no lo hacéis ya, que durante un mes os pongáis a hacer estas pautas. Y luego compartamos. Esto es algo que hago en todos los cursos de Nutri. Cuando estamos ya terminando, que ya llevamos el rodaje, el bagaje de todo lo aprendido, os propongo varias pruebas, uno con los ayunos y las depuraciones y otro con las pautas básicas de nutriente inflamatoria. Como que os lanzo el reto, oye, hacedlo, a ver quién se anima, quién está tal, quién es no sé qué, y luego lo vamos a compartir en el grupo a través del chat los resultados. No falla casi siempre. Quien se anima escribe cosas muy, muy chulas. Y bueno, pues esto es algo que cuando lo aplicas en los pacientes también ves que tiene buenos resultados. Pero lo mejor es que uno lo compruebe en sí mismo. Primero porque así también te sirve de base para poder recomendar mejor. Siempre se puede recomendar mejor aquello que conoces por experiencia. Y luego hay otro aspecto que es, desde mi punto de vista, todavía más interesante y tiene un componente en el que se mezcla hasta, bueno, ya hasta la ética personal y profesional. Y es que se trata de dar ejemplo, es decir, demostrar tú en ti mismo que aquello que predicas, que aquello que enseñas, que aquello que sugieres a otros que hagan, lo aplicas en ti y a ti te funciona. Es decir, no es algo que te están queriendo vender. Y no, no, estás diciendo, te lo digo, te lo sugiero, te lo planteo, porque además de conocerlo en lo teórico, en el aspecto que, no, no, lo aplico. ¿M? Y eso es lo que diferencia, lo que marca muchas veces la diferencia cuando
se genera esa transferencia positiva entre el paciente y el terapeuta. El hecho de que la confianza deriva de una cuestión que se puede ver, que se puede notar que hay una experiencia personal que, bueno, que sustenta esa recomendación. Y en los tiempos que corren, el ser ejemplo de lo que uno hace, de lo que uno enseña, pues es una herramienta, ya no es una herramienta, perdón, es un factor diferencial. Así que vamos allá. Muy bien, esta Nutri antiinflamatoria recibe este nombre precisamente porque sus principios están diseñados para eliminar, acordaos, ¿verdad? Eliminar es una de las primeras cosas que hay que hacer cuando queremos iniciar un tratamiento. Eliminar lo que no va a beneficiar al paciente, lo que le está haciendo daño, lo que ahora mismo no es tan beneficioso. O sea, hay distintos grados, ¿verdad? O sea, hace daño, no es beneficioso, no es lo más prioritario, pero en cualquier caso hay que quitar, restringir o limitar determinadas cosas que inciden o empeoran las condiciones que conducen a la inflamación de bajo grado que está presente en muchísimas patologías pues, de carácter crónico, también algunas reagudizaciones y, por supuesto, en los cuadros de autoinmunidad y después o promover el uso y la ingesta de alimentos que consiguen todo lo contrario, regular las funciones del organismo, generar una buena calidad nutricional, dar lo justo. ¿M? En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nos tenemos que recordar continuamente que en, en el, la virtud muchas veces se encuentra en el término justo, ¿verdad? En el término, te lo encuentras de distintas maneras. En el término medio, pero a mí me gusta más en el término justo, porque también hay que saber afinar. Y esto pues tiene que ver con lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? A lo largo de estos días, las cantidades, los horarios, las actitudes, estas cosas a las que no se le presta mucha atención y que son profundamente determinantes. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar son medidas sencillas, espera un segundo que es que, a ver, ¿vale? Medidas sencillas que promueven una alimentación natural, reguladora y nutritiva. Y sé que esto ahora suena muy de perogrullo, pero en serio, el día a día en las consultas nos demuestra constantemente que lo que parece muy obvio, muy lógico y como, ¿en serio? ¿Estamos viendo esto? Sí, hay que recordarlo continuamente porque lo que nos encontramos es lo contrario. Y además nos lo encontramos en muchas personas, en lo contrario me refiero, bajo la creencia de que lo están haciendo bien. Por tanto, mejor no dar nunca nada por hecho y mantener el foco en qué va a ser una alimentación natural, reguladora y nutritiva, más allá de ideas preconcebidas, eh, prejuicios y todos estos componentes socioculturales que influyen tantísimo con respecto a a la concepción y a la relación que la mayoría de la gente tiene con la comida. Bueno, las cuestiones fundamentales que queremos conseguir con esta nutrición antiinflamatoria es, por un lado, mejorar la función digestiva, porque al hacer esto, al mejorar esta función central, y ya, pero central a todos los niveles, como productora de energía, como reguladora de procesos internos, como mediadora en la homeostasis orgánica, etcétera, etcétera, vamos a conseguir esa reparación del medio interno que he puesto ahí, porque en casi todas las situaciones, con independencia de si lo estamos abordando con una perspectiva más occidental o una perspectiva más completa, más holística bueno, con un abordaje como el que hace la medicina china, nuestro objetivo va a ser reparar ese medio interno que está desregulado
ya no solo en cuestión de función, sino también de terreno, que está generando, en consecuencia, muchas manifestaciones patológicas. Principio básico, evitar o quitar lo que daña. Ya está, o sea, no me voy a cansar de repetirlo, porque es que en la mayoría de las ocasiones es lo primero que vamos a tener que hacer. Muy bien, ¿qué vamos a cuál va a ser dentro de esta nutrición antiinflamatoria? ¿Cuál va o cuál? Bueno, en fin, nutrición terapéutica, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales? Generar una rutina alimentaria eficaz. Y aquí utilizo 2 palabras que son importantes, muy importantes, porque este es el concepto que tenemos que ya no solo hacer llegar a los pacientes, tenemos que hacerles entender y lo más complicado de todo, al principio. Luego resulta bastante sencillo porque al hacer estas cosas se sienten bien y ya ellos mismos quieren seguir haciéndolas, que son la palabra rutina y la palabra eficaz. Rutina, ¿por qué? Porque se trata de que la gente coma bien todos los días de su vida. Y eso implica incorporar una serie de cambios que hagan que te sientas bien con lo que en tu rutina incorporas a tu alimentación de manera regular y te sientes bien porque eso consigue mejorar las condiciones del medio interno y además permiten que el organismo sea mucho más adaptativo, lo que significa que cuando llegan las excepciones, que necesariamente y afortunadamente hay en la vida, las celebraciones, días festivos, días vagos que también existen, vacaciones, cosas por el estilo, te puedas permitir saltarte un poco esas normas más regulares sin que se generen consecuencias, porque al final lo que más incide en el espectro salud-enfermedad es lo que se hace más a menudo. Entonces, si tú en el 75% de tu semana o en el 80% de tu semana, además cuando se lo explicas así a los pacientes con la regla del 80-20, lo entienden bastante bien. Dice, si tú en el 80% de tu semana comes de manera saludable, sin excesos, etcétera, etcétera, tal, luego te vas a poder permitir un 20% de variedad, de meter otros elementos sin que te genere consecuencias, porque anda que no pasa gente que, ay, es que yo entre semana no sé cuántos, pero luego un día me tomo una cerveza y un trocito de queso y me siento fatal. Claro, porque a lo mejor lo que estás haciendo entre semana no es lo adecuado, o porque has empezado a hacerlo hace 3 días y te crees que porque de repente es sábado, el cuerpo hace pling, reset. No, hay que trabajar eso un poquito más. Bueno, en fin, que creo que ha quedado claro lo que trato de explicar y haceros entender, que en este caso, tanto la palabra rutina como la palabra eficaz tienen que ir muy, muy de la mano, porque va a ser lo que se prolongue en el tiempo y que hagan que las personas quieran incorporar eso a su alimentación como base de su alimentación. Entonces, como os comentaba ayer, tenemos por un lado una fase de adaptación que en muchos casos va a ser necesaria implementar por los cambios que se van a poner en marcha al principio de estos planes terapéuticos. En algunas personas quizá no es tan necesario porque ya vienen más mentalizadas o porque de manera innata o natural ya lo han ido haciendo, y ahí ya pues a lo mejor nuestro trabajo tiene que ser menos intenso porque estas personas ya vienen con parte del trabajo hecho, pero en otras no, ¿no? Y ahí vamos a tener que poner un foco terapéutico más intenso. Y luego, por otro lado, dentro de esta fase de adaptación tenemos que ir incorporando desde el minuto uno la regularidad de horarios, el no saltarse comidas, que ya, claro, mucha gente te pregunta, jo, pero es que lo de los ayunos, o es que yo no desayuno, o es que no sé qué. Al inicio, cuando se pone en marcha un plan cuyo objetivo es mejorar la funcionalidad del cuerpo, regular el medio interno
y generar esta consecuencia de esas acciones para que ya se quede la gente con ello, sí tenemos que centrarnos en, ojo, de momento, atiende a los horarios, no te saltes comidas, mastica y ya llegará el momento en que nos planteemos variar algunas de estas cosas, pero como parte de una estrategia temporal, como pueden ser los ayunos, como pueden ser las depuraciones, cosas que vamos a ver en esta clase. Bien, y fijaos, ya lo habréis estado leyendo mientras he estado hablando, seguramente algunos de vosotros, ¿cuáles son las características básicas de esta dieta antiinflamatoria? Os he dicho, os van a resultar tan de Perdón, perogrullo. Uy, sí, uy, no, qué no, nada, susto. solo quiero añadir una cosa que estoy súper de acuerdo, ¿vale? Con lo que has comentado. Es que estoy, no sé, o sea, cuando estás, no sé, es que no me ves, pero estaba con la cabeza así. Sí, 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 lo que estaba comentando, ¿vale? Fijaos, lo que estaba comentando de aplicarlo en el día a día, de convertirlo en hábito, ya es que ya no es solo para los pacientes, sino es que, o sea, es aplicable para nosotros mismos, ¿no? Las mismas teorías, el mismo, eh, o sea, ese mismo concepto, ¿no? Se puede aplicar a nosotros mismos y es que es cuando realmente lo vamos a vivir y luego cuando vemos con los pacientes también le vamos a entender mejor, ¿vale? De que a veces cuesta mucho ese cambio, ¿vale? En un nuevo hábito, pero realmente si se adquiere ese nuevo hábito, pues es para notar los cambios, no para notar la mejoría. Y eso supone algo sumamente importante para el propósito de sus tratamientos. Muchas veces yo, por ejemplo, PEA tiene muchos pacientes que así con problemas digestivos, metabólicos, pero yo, muchos pacientes míos son de, yo qué sé, insomnio, son de dolor, son de discopatías, pero es que se aplica igual, se A aplica todos. o sea, de la misma manera, ¿no? Sí. La alimentación es, o sea, yo puedo pedir que el paciente venga a la consulta una vez a la semana, pero es que la comida al menos son 3 veces al día, ¿no? Entonces, si lo cuidamos desde ese aspecto, va a favorecer en todo el resto de procesos. Ahora que va a empezar a hablar sobre la dieta antiinflamatoria, ¿no? Pues es que, o sea, casi podemos decir que la inflamación es el motivo de gran parte, o al menos motivo o manifestación, ¿no? De Exacto. gran parte de las enfermedades. Pues es que eso se aplica en el día a día y es cuando realmente se van a notar los beneficios y los resultados. Y es que lo podemos hacer nosotros también, ¿no? Ujú. Es eso, o sea que me ha gustado mucho lo que has comentado. Gracias, Leo. Sí, sí, además el contar, fíjate lo que decías tú, ¿no? De los tipos de pacientes que te llegan a ti, que pareciera que no hay que poner esto en práctica, todo lo contrario. De hecho, claro, esto lo podríamos extender ad infinitum, pero de manera muy, muy a propósito, he incluido dentro de esta presentación también abordajes, o sea, aplicaciones clínicas de la dieta, no solo en patología gastrointestinal, como pueda ser la dispepsia, la diarrea, la gastritis, tal, sino también en afectaciones tendinomusculares. ¿Mm? Como ejemplo de que esto es una herramienta profundamente transversal a cualquier situación clínica. Que no nos quedemos solo con la idea de, problema digestivo o patología crónica que afecta a la inmunidad. No, no, a todo, tal y como ha dicho Liu, a todo, porque efectivamente la gente viene a la consulta con suerte una vez a la semana. Y claro, imaginaos una vez a la semana, pues es que, bueno, haces lo que haces, claro, haces, o sea, haces lo que puedes, pero no es suficiente solamente con eso, porque en muchos de los casos y cada vez más, cuando la gente llega a la consulta ya está pasadísima de rosca, porque han dado vueltas por otros especialistas, porque no se han cuidado, porque no han podido, porque por un montón de circunstancias.
De manera que lo que te encuentras es una situación enrevesada. Y todo lo que puedas poner en el foco terapéutico va a ser importante, pero eso implica que necesariamente, sí o sí o sí o sí, el paciente tiene que continuar con el tratamiento en casa. Y eso lo conseguimos con Nutri, cambiando determinados hábitos. Yo también suelo recomendar muchísimo algún tipo de actividad física o actividad recreativa al aire libre, o fomentar el que se hagan cosas que para uno mismo sean divertidas, motivadoras. Es decir, hay muchas maneras también de complementar los tratamientos, pero esta, pues, sin duda alguna, vamos, quedaosla cerquita en el bolsillo siempre, porque es que es imprescindible. Entonces, continuando con lo que decíamos, que este inciso es un refuerzo de las cosas que como terapeutas tenemos que tener muy, muy, muy interiorizados para saber generar esa transferencia, esa empatía con el paciente. Bueno, pues ¡pum! Volvemos a la parte más teórica y nos ponemos delante de este cuadro y veréis que no tiene misterio alguno. Fijaos, dieta antiinflamatoria. ¿Qué tenemos que restringir en primer lugar? Que no os va a sorprender en absoluto, los refinados, harinas, azúcares fundamentalmente. En muchas ocasiones vamos a tener también que reducir el gluten. Y aquí, claro, te van a preguntar, jo, pero es que yo no soy, es que tal, es que el gluten, restringir 100% el gluten de una alimentación no es fácil. En fin, ¿es necesario en todos los casos? No. ¿Podemos trabajar reduciendo gluten, especialmente el de trigo derivado de las harinas blancas? Sí, porque afortunadamente hoy es mucho más fácil. Hace 5 años hacer esto era un peregrinaje para los pacientes por sitios súper especializados, gastándose una lana y con sabores y textura que había que tener muchas ganas de hacer el tratamiento. Hoy ya no solo es que te encuentras muchísimos productos sin gluten, ya no solo en las harinas, que sabemos que el gluten se ha utilizado como conservante en un montón de productos y te lo encontrabas en los embutidos, en las carnes, o sea, ¿dónde? ¿Pero por qué esto tiene que tener gluten? Porque, bueno, la industria alimentaria ha hecho muchos desfases y muchos desmanes y la presión de los consumidores, porque esto no viene favorecido por ningún medio o canal oficial, ni institución sanitaria, ni nada que se le parezca. El hecho de que ahora en los estantes de los supermercados y de las panaderías sea mucho más fácil encontrar panes de otros cereales, de mezclas, de integrales, de productos sin gluten, de que en los etiquetados, que hasta de las aceitunas, ¿no? Te pongas sin gluten, que tú dices, joder, hay que ponerlo. Hombre, es que hay muchísima gente que no lo sabe. Y además, ya no solo es que no lo sabes, que antes había gluten en cosas que ni por asomo te hubieras imaginado. Lo que significa que sin meter una dieta sumamente restrictiva en gluten, que de entrada, insisto, puede ser súper complicado para el paciente, sí podemos reducir y mucho sin variar demasiado la alimentación de la gente, trabajando fundamentalmente con el gluten de trigo. Que luego dices, ay, es que la avena, la espelta, el centeno tienen gluten. Ok, es un tipo de gluten distinto y tampoco se van a comer 2 hogazas al día. Si se toman una rebanada en el desayuno de un pan multicereales con tal, la cantidad de gluten y el tipo de gluten es distinto. No sé si al principio en no recuerdo, perdonadme, pero expliqué uno de los motivos por los que el gluten es tan nocivo en estas situaciones y por qué está generando tantos problemas. ¿Llegué a explicarlo? No, yo creo que no. Creo que ¿No? no. No. Ah, es que no me acuerdo. Vale, vale, pues nada, os explico un poquito. No sé si alguno tenéis alguna información al respecto o alguien sabe de esto y nos lo quiera comentar y así no hablo yo tanto y hacemos esto un poquito más participativo o no.
Vale, bueno. Bueno, hay varios motivos, ¿ok? El primero, el tema de las harinas refinadas, lógicamente, bueno, esto ya sería una cuestión de meternos en cultura alimentaria, pero la alimentación actual que llevamos en las sociedades occidentales cambió muchísimo a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de industrialización en el campo, donde una vez que se recuperaron las poblaciones, y con la maquinaria también de guerra, bueno, esto es un poco más complejo, pero rápidamente resumo, se potenciaron muchísimo, bueno, había que dar, también la población creció un montón, ya no solo o sea, al mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en las poblaciones, el desarrollo de distintos medicamentos como la penicilina, los antibióticos, la mejora de la higiene en determinados procesos quirúrgicos, pues dio lugar a que mejorara la calidad de vida de la mayor parte de la población. Esta población empezó a crecer, entonces también había que alimentar a un mayor número de población, por lo tanto se empezaron a aplicar más procesos industriales a las técnicas de agricultura y también de procesado y envasado de alimentos. Estos tenían que durar más y estar empaquetados de una determinada manera para que aguantaran largos viajes, etcétera. Entonces se empezaron a aplicar técnicas de modificación genética en las semillas, que eso también tiene otros intereses de por medio, pero no nos vamos a meter en este asunto ahora, para hacer que las cosechas de los productos básicos, sobre todo en este caso del trigo, pues fueran más abundantes, más productivas, con más cantidad, más resistentes a las plagas, etcétera. ¿Qué significa? Pues que lo que era una semilla original de trigo que tienen sus genes, imaginaos un peso molecular de 7, de repente el trigo moderno, sometido a diversas modificaciones genéticas, tiene en sus genes, ya de repente, o sea, su composición de material genético está tan tocado que se ha convertido en una semilla que tiene 40, de peso molecular 40, ¿no? Estoy resumiendo mucho. Claro, la diferencia ya solamente de tamaño es enorme. Y es que realmente es así. El gluten, que es una proteína muy grande de tamaño a nivel molecular, lo que significa que ya en un mero hecho físico de descomposición y pues eso, de lisis de esa molécula, más luego su absorción y demás, es muchísimo más costosa para el organismo. Pensad que en muy pocas décadas se han incorporado muchísimos cambios a nivel alimentario además de por los estilos de alimentación, por los productos que se incorporan, que tienen muchísimas modificaciones a nivel industrial. Lo mismo pasa con la uperización de los lácteos, lo mismo pasa con los grandes cultivos de frutas y hortalizas sometidas a las pesticidas, los fertilizantes, el uso de ceras y otros productos para mejorar el aspecto, porque parece que somos tontos y si no brilla el tomate no nos lo vamos a comer. O sea, ¿qué ocurre? Que a nivel antropológico y evolutivo, eh, nuestro organismo no está ni por asomo preparado para todos estos cambios tan brutales que en cuestión de unas 5 décadas, que claro, dices, joder, pues muchos de los que estamos aquí no llegamos a esa edad, pero es que da igual, a nivel biológico, antropológico, nuestro cuerpo todavía está diseñado, o sea, muchos de nosotros aún hemos tenido, aunque sea un conato, de muelas del juicio. Las muelas del juicio son un resto, permitidme utilizar esta palabra, biológico, de cuando teníamos que desgarrar los alimentos, cuando se comían alimentos que no estaban tan procesados, más crudos, más naturales. Y de repente hemos pasado de eso a que a los niños pequeños no se les caen los dientes de leche porque se les da todo cortadito, y no les crecen los dientes de verdad. Y esto son cosas que hablas con odontólogos y te lo cuentan. Oye, me estoy encontrando que hay niños de 8 años que no se les caen los dientes de leche. Ah, es que se les trata como si fueran de algodoncito. ¿Y qué es eso de darle la manzana y que lo muerda? Ay, no, párteselo, párteselo, que si no el niño no se lo come.
sea, es decir, muchas veces como que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y con lo que ha sucedido en la industria alimentaria han sido unos desmanes brutales. El uso desmesurado de azúcares para dar sabor a los alimentos, para conservar, toda la aparición de los productos químicos que saborizaban, cambiaban los colores, los aromas, los conservantes, muchos de ellos provienen de productos naturales, como el ácido cítrico o las gomas derivadas de los productos más oleaginosos, de las semillas, de algunas vainas, de las algas, etcétera, pero otros muchos son basura pura, como ponía Liu en el dibujito, la basura, la comida chatarra. Y literalmente es chatarra pura, porque son productos profundamente artificiales que nuestro organismo no ha tenido un tiempo de adaptación para decir, oye, ¿y esto qué es? ¿No? Y las adaptaciones biológicas, ¿no? Ha sido pam, pam, de golpe y porrazo. ¿Qué ocurre? Eso es una agresión constante para nuestro organismo, el recibir de repente cosas, pum, pum, además de forma súper, súper, súper continua. Porque pensad, volviendo al ejemplo de las harinas refinadas, ¿no? Pan blanco, harinas refinadas, en la cantidad de cosas que están en la alimentación, desde la barra de pan a los bizcochos, las galletas, los bollitos, los empanados, los rebozados, los stickers estos de las barritas de pan, las masas de pizzas, de burger, suma y sigue, están en todas partes. Más luego los snacks, que si esto que dicen, corteza de trigo, le prendes fuego y dices, Dios mío, pero si esto es plástico. Y ahí que estás, comiéndotelo. Y así, seguro que según estoy diciendo esto, se os ocurren mogollón de ejemplos más. Pues claro, ¿por qué ahora dice, es que hay un montón de alergias alimentarias? Y esto antes no pasaba, es que mis abuelos tomaban leche. Claro, exacto, es que la ordeñaban ellos. Y esa vaca comía pasto verde o el heno que habían recolectado de los pastos de verano. Y entonces era un producto natural, estaba al aire libre, no se la hormonaba, no se la medicaba con antibióticos para que no enferme porque estaban todas encerraditas. No pasaba eso. La verdura que comían no llevaba pesticidas, y si lo llevaban eran de los que se hacen naturalmente, como los purines de ortiga, de no sé qué, tal, estas cosas. Claro, por un lado, dice, había que alimentar a mucha más población porque la población mundial creció exponencialmente a mediados del siglo pasado y eso implicó meter nuevos procesos industriales, pero es que se les fue de las manos. Y luego aparte, claro, cegados por el beneficio económico, se pusieron en marcha prácticas absolutamente devastadoras. Consecuencia, pues lo que tenemos hoy en día, ¿sabes? Poblaciones muy malnutridas y con muchos problemas derivados de esa cantidad de cosas que se ingieren, que son profundamente dañinas y nocivas para nuestro organismo, porque lejos de ser nutricionalmente aceptables, le suponen un trabajo extra brutal a nuestro estómago, intestino, hígado, vías renales, riñones, etcétera, etcétera, para poder expulsar todo eso. Y si a eso le sumas las medicaciones, y si a eso le sumas los hábitos tóxicos, y si a eso le sumas la contaminación ambiental, tenemos la traca, ¿no? Perdón, estoy aquí con esto. Bueno, tampoco estábamos explicando nada de la presentación. Pero quería hacer este inciso porque igual que ayer hice el inciso para explicar un poco el origen del mantenimiento de lo que ocurre con la tiroides, el tener en cuenta estas cosas y el que nos informemos y leamos sobre estas circunstancias que modifican, por ejemplo, la calidad de los alimentos, etcétera, nos hacen entender mucho mejor. Y así cuando tú le tienes que explicar a una persona por qué no puede comer tal cosa, por qué tiene que dejar de comer tal otra, por qué no sé qué, sin echarle la chapa que yo os estoy echando ahora, obviamente, pero el que tú tengas esta información te va a permitir generar unos argumentos más convincentes, pero convincentes por veraces, no porque te estés dando el pisto de mira cuánto sé, no, esto va dirigido a que tú entiendas todas las circunstancias que hacen que determinados alimentos ahora
no tengan la calidad nutricional que tenían hace unas décadas o que tienen en un entorno mucho más controlado, como pueda ser una granja pequeñita, ¿no? Estas cosas que te dicen, oh, es que mis abuelos, claro, es que ellos comen otras cosas distintas a las que comes tú en la ciudad. Pues para que lo puedan entender. Al final, de lo que se trata es de convencer gracias a la veracidad de los argumentos y a la lógica de los argumentos, ¿no? No sé, nosotros queremos llegar a nuestros pacientes de una manera diferente a lo que el sistema sanitario tradicional, tan vertical, tan paternalista, ha generado durante décadas. Y para eso nosotros tenemos que tener esta información. Y de ahí venía pues el hecho de, oye, ¿y por qué necesariamente por qué quiero que en un primer lugar de lo que se restrinja dentro de las harinas, los azúcares, dentro de este grupo, el gluten de trigo es el más perjudicial? ¿Por qué es el más frecuente? En cantidad, por la enorme cantidad de productos que tienen gluten, más allá de las harinas, y porque, aparte de la frecuencia y por lo tanto la intensidad de la exposición, ¿no? La intensidad de la dosis, podríamos decir, porque molecularmente es un bicharraco muy grandote que le vuelve loco al cuerpo para degradarlo, para absorberlo, para asimilarlo. Por lo cual se juntan dos factores que ¡pum! Son una explosión para el organismo. Entonces, bueno, pues esto es uno de los motivos por los que, en primer lugar, si tenemos que restringir gluten, que sea fundamentalmente de trigo. Y acto seguido hay que dar alternativas, claro, porque si no, dejamos al paciente a su suerte y no suele ser una buena idea hacer eso. Leche y productos lácteos. Pues ya está, más de lo mismo, que os voy a contar. ¿La leche es mala como tal? No. La leche como alimento, siempre y cuando sea una leche de buena calidad, con vacas o sobre todo porque es la de vaca, pero que también te sirve la de cabra o la de oveja, hayan pastado al aire libre, es decir, que sean sanas. Porque si no están sanas, ya el origen del alimento pues ya está adulterado. Y luego además ese alimento se pasa por procesos, que es verdad que evidentemente la leche tal cual, tomártela pues no es muy buena idea. Tiene que pasar por un proceso en el que haya que quitarle las bacterias. Pero es que la uperización va mucho más allá. Y encima ahora que ves el lineal de leches de los supermercados y casi que tienes que ir con una guía de instrucciones, porque con no sé cuántos, con no sé qué, sin esto más lo otro, los procesos para quitar la lactosa y añadirle vitamina D y meterle no sé cuántos, o sea, hola, muy buenas, eso no es leche. Hay algunos documentales por ahí que la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero voy a intentar encontrarlos porque son súper interesantes para entender esto que os digo. En cualquier caso, leche y lácteos ya de por sí en los estómagos adultos no son tan asimilables. Y luego, ¿qué pasa? Que se toman muchísimo. Es que volvemos a lo mismo. Primero, el origen del alimento ya es cuestionable en muchos casos. El procesado del alimento lo transforma en otra cosa y gran parte de esas propiedades muy beneficiosas de la leche como alimento puro, que es un alimento de primerísima calidad, se degradan y lo convierten en otra cosa. Pero si a estas dos cuestiones que ya están modificando ese valor nutricional le añades la ultrafrecuencia con la que se dan los lácteos, y esto deriva de esas prácticas de la industria que vieron el filón y con la convivencia de determinados sectores médicos y sociales, estas campañas de 3 lácteos al día, de leche, lácteos, osteoporosis lácteos. No, señores, hay más vida, hay más allá de los lácteos. Se puede conseguir calcio más allá de los lácteos, por supuesto. Sin embargo, esto ha quedado metido en el inconsciente colectivo y una grandísima cantidad de población sigue pensando que si no toma no sé cuánta cantidad de lácteos, sus huesos se van a ir al garete. Y ya no solo eso, sino que además hay productos, pues eso, Lo mismo pasa con los lineales de yogures, peor que los de la leche, es como...
sea, te pueden enterrar en la cantidad y si le metes que a eso le estás metiendo azúcar a piñón, cuando te dice la gente, ay, es que los yogures, pero yogures no, los normales, los Danone, pero naturales no, los de sabores. ¿Sabéis cuánto azúcar hay en un yogur normal? ¿Alguien lo ha mirado? No. ¿Nadie? ¿Ninguno habéis mirado alguna vez cuánto azúcar hay en un yogur normal? No te digo ya los postrecitos con Entre añadidos. 5 o 7 gramos pueden llegar a tener. O Más. Central Danone, Central Lechera Asturiana, por poner dos de las marcas más comunes. Yogur básico de fresa. Cantidad por 100 gramos. Ojo que el yogur tiene 125. Cantidad por 100 gramos, 11,3. Sí, claro. Es decir, que tiene 13 gramazos de azúcar Sí. un yogur. Y venga a los niños y venga a los abuelos darles yogures, que son muy buenos. Claro. Pues entonces, leche y lácteos. Mira que a mí me encanta el queso. Es como, hostia, ya, pero hay que hacerlo. Y eso se queda para excepciones. Oye, que no te vas a poder comer nada. No, por Dios, faltaría más. Se trata de no los puedes tomar a diario. O sea, cuantísimas, pero escucha, esto es, además es causa-efecto súper directa. Piensa que en patología crónica, y la mayoría de la gente ya viene con cosas crónicas, aunque no sean de mucha intensidad, está siempre presente de alguna forma u otra la humedad o la flema o el TAN. Casi siempre, casi siempre. Así sea una afectación pulmonar, digestiva o migrañas. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con migrañas, con casos de migrañas, es raro el paciente que no tiene algo de humedad mediante. También hay muchas por estasis de sangre y tal, ¿vale? Y por ascensos de Yang, pero que haya humedad por ahí, te pones a indagar, sí, claro, sí, bueno, sí, lácteos. Digo, mira, lo primero que tienes que quitarte es casi inmediato, no te digo que se resuelva la migraña, que luego hay que trabajar en más aspectos, pero que disminuye esa parte de la intensidad de los síntomas generales y que mejora el tratamiento exponencialmente cuando dejan los lácteos. Así. Empapuzan muchísimo, entorpecen muchísimo el digestivo. Entonces, es una de las cosas que fuera en primer lugar. Y luego veremos. Afortunadamente hay muchas alternativas vegetales, cada vez de mejor calidad, porque claro, que sea una leche de, yo qué sé, coco y arroz, pero lleve un montón de gelificantes, xantana, con psyllium, con no sé, también puede ser pernicioso toda esa cantidad, pero es que hay ahora un montón de alternativas que están ricas, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si el sabor es así gomoso, pues tampoco mola. Y que son con ingredientes muy básicos. Agua, avena y una chispa de sal. Bien, perfecto, me gusta. Almendra, agua, ¿sabes? Cosas básicas con ingredientes sencillos, etcétera. Bien, pues hay alternativas vegetales interesantes. Ojo, cuando te dicen, yogures de soja, mirad el azúcar, que ya no solo es el lácteo o no lácteo, es también el azúcar que lleva ahí escondidino, porque te ponen claro, ahora en los lineales de yogures hay un montón de alternativas vegetales, de soja por supuesto, que fueron los primeros y que por cierto están muy ricos, pero ahora también de avena, de coco, con base de almendra, con base de anacardo, con no sé qué. Todo muy bien, pero mira la etiqueta, ¿qué azúcar lleva? Porque si te van a inflar de azúcar hasta aquí, por mucho que no te estén dando leche, tampoco nos sirve en este caso, ¿vale? Luego, los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Ponedme ejemplos, por favor. Tipo galletas, cereales de desayuno, ¿no? Alimentos que no son alimentos, son productos. Lo que hablábamos, aquellos que tienen muchos aditivos. Eso es un ejemplo. Venga, cosas más extremas de ultraprocesados. ¿Qué serán las conservas? No, cariño, una conserva no tiene que ser un ultraprocesado. ¿Por qué dices eso, Bueno, José? porque tiene muchos aditivos, conservantes. Depende. ¿Unas judías verdes es un ultraprocesado? ¿Tiene muchos Me refiero a aditivos? conservas, hombre, me refiero a los calamares, a los atunes, etcétera, todo lo que es el enlatado.
Yo no estoy tan de acuerdo. Habrá cosas que sí y habrá cosas que no. Tú te encuentras conservas de buena calidad, sardinas en aceite, que son sardinas, aceite y sal. Fin. Eso no es un ultra procesado, tiene 3 ingredientes. No le veo el problema. Cuando me refiero a cosas más extremas, venga, pensad un segundo. Cosas habitualísimas en la dieta habitual. Por ejemplo, el ketchup. ¿El qué? Sería el ketchup. Ketchup. ¿Qué más? Refresco. Coca-Cola. Claro. Coca-Cola, donuts, bollicaos, en fin, Las cortezas estas de los snacks, sí, los sí, sí. snacks, la comida precocinada esta de ya te como, ¿no? Estos son ejemplos más extremos que ojo, que puede haber comida precocinada sencillita, con pocos ingredientes, un poco lo que acabamos de hablar con José, que no ni por asomo todas las conservas son ultraprocesados, ni para nada. O sea, hay conservas de muy buena calidad, con productos buenos y 4 ingredientes sin más, o 3 ingredientes sin más. Eso no es un ultraprocesado. Otra cosa es, pues esto, las comidas que te vienen con un montón de salsas o aquellos, pues es que nos vamos a un supermercado un día y vamos a estar así, ¡pa! Esto. Y luego hay, afortunadamente, cada vez más otras comidas ya preparadas que dices, oye, esto es bueno, por ejemplo. Ahora que se están poniendo más de moda las cosas así rollo veganas y vegetarianas, pues claro, para mucha gente hacerse un seitán en casa, hostia, es complicado. Pero te vienen el Eura o estas alternativas así, ves los ingredientes y dices, oye, pues ni tan mal. ¿Vas a comer de esto todos los días? No, por Dios. Pero que te puedas echar mano de esto alguna vez sin que estés incorporando un montón de chatarra, tampoco. Pero otro ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, otra cosa que puedes comprar hecha y que no es un ultraprocesado son pues un gazpacho, de estos que te vienen, un salmorejo. Otra cosa es que eso a ti te guste más o menos, pero no todo lo que viene cocinado o preparado es un ultraprocesado, ni muchísimo menos. Sin embargo, luego hay otros muchísimos que sí. Por ejemplo, las pizzas congeladas o las quiche congeladas o, bueno, los ejemplos estos así tipo ya te como, ¿qué te voy a contar? O sea, mirad los ingredientes, ¡ah! Es la hostia. O bueno, las bebidas energéticas, o sea, por Dios bendito. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y lo peor de todo es que la chavalería o sea, es como su DNI y la bebida energética. Casi antes la bebida energética que el DNI, que no le encuentran tanta utilidad. Pero ya no solo es que te los encuentres un viernes por la tarde tomándose una bebida energética, es que les ves camino del instituto para coger el autobús a las 8 de la mañana con un Yeti de medio litro, frío, en invierno, tomándose eso y dices, santo Dios, horror de los horrores. Y eso lo toma la población joven, que ya desde esas edades está es que además la comida más perniciosa en este sentido es la que más comen los jóvenes. Muchas veces cuando salen con los amigos o les dan 5 euros, 3 euros, toma, vete al chino y cómprate algo. ¿Qué se van a comprar? ¿Qué se van a comprar? ¿Unos pistachos? No, van a comprarse chuches. Bueno, otro ejemplo grandísimo de ultraprocesados, las chuches. Santo Dios. O sea, petróleo, plástico, azúcar, colorantes. O sea, lo tienen todo, lo tienen todo. Son fatales. En fin, los bollicaos, los donetes, este tipo de cosas, pues obviamente son ejemplos de ultraprocesados a muerte. Luego, el exceso de carne roja y de carne grasa, que eso es un poco lo que una compañera preguntaba ayer, pero en el contexto de la humedad.
Y dije, no necesariamente tiene que ver con la humedad, sino con el exceso de ácido araquidónico, que que en exceso es un precursor de factores proinflamatorios a nivel intestinal. Entonces, dentro de una dieta antiinflamatoria, uy, son las 11:01, venga, pues un exceso de no es bueno. Pero claro, estamos hablando de exceso de, significa restringir, o sea, eliminar, no, significa restringir. Que se puede tomar algo de carne roja y alguna carne procesada tipo embutido, si es de buena calidad y con poca frecuencia, por supuesto. Un ejemplo de carne roja y luego hay excepciones. Por ejemplo, un jamón, el jamón bueno, no necesariamente el 5J que es prohibitivo, hay muchas gamas de jamón, afortunadamente, pero un jamón bueno de cerdo de campo, incluso con alimentación variada, cebo y bellota, la grasa que tiene, pese a ser una carne roja y con un tipo de grasa que es saturada, se ha comprobado, igual que con el vino, que en pequeñas cantidades, aunque sean más frecuentes, pero en muy baja cantidad, tiene un efecto cardiosaludable, porque no lleva ningún tipo de procesado y tampoco pasa por una fuente de calor, que muchas veces es lo que hace que esas grasas cambien y modifiquen su estructura y se conviertan en otra cosa. Entonces sabemos que, por ejemplo, un aporte moderado de jamón, aunque sea una carne roja y con un poquito de grasa, está permitido. Porque hay estudios que nos dicen, oye, que esto es cardiosaludable. Claro, es como el vino, es cardiosaludable. ¿Me voy a tomar 3 copas al día? Vas a dejar a tu hígado hecho paté, entonces el efecto buscado va a ser otro. Pero todo depende de la dosis, ¿de acuerdo? Y luego, como no, el alcohol y los excitantes, como puedan ser estas bebidas energéticas, el tabaco y este tipo de grupos. Vale, ¿alguna pregunta rápida antes de hacer el descanso? Yo te iba a preguntar lo de excitantes, la cafeína. ¿Estaría Claro, también dentro? sí, exacto, la cafeína y la teína, pero estamos hablando de excesos. ¿Te puedes tomar un café al día dentro de la dieta antiinflamatoria? Depende del grado de afectación que tenga el paciente, pero en una situación no muy grave y controlable y sobre todo restringiendo todo lo demás, te puedes tomar un café al día. Ahora, esta gente que dice es que me tomo 5 cafés al día, pues entonces, pues sí, tendrás que hacer una adaptación para en vez de 5 cafés, tomarte un café y un té hasta que te vayas acostumbrando a tu cuerpo a no depender de esas dosis extras de cafeína y de teína o lo que corresponda. Efectivamente, eso también entra. Y dentro de los excitantes, pues estarían los refrescos, que de alguna forma u otra tienen algo de esto. Pero, insisto, Vale, la seriedad, ¿no? o de la restricción va a depender del estado del paciente y, por supuestísimo, de lo que se haga con todo esto. ¿Vale? Entonces, ¿se tiene que eliminar el alcohol al 100%? En algunos casos de inicio sí, pero el café quizá no. El café o el café de la mañana para mucha gente es sagrado y dices, es que si no, no soy persona. Ok, no pasa nada, tómate ese café, no te lo tomes con leche, cambia el azúcar con el que te lo tomas y luego después de comer, tómate una infusión, que te va a sentar mejor, ya verás. Y oye, la cosa cambia. ¿Ok? ¿Hacemos la pausa? De acuerdo. Venga, pues nos Bien. vemos en 5 minutitos. Hay 10. perfecto. Hasta ahora.
¿Estás parando de grabar? ¿Que sigue grabando? No te oigo. No te oigo.